Parte 1. Viento frío y un suspiro en las calles de Gracia. La noche había caído con un peso silencioso sobre las calles estrechas del barrio de Gracia, en Barcelona. El farol parpadeaba justo encima de María, lanzando sombras temblorosas que bailaban sobre el adoquinado gastado. La brisa fresca se colaba entre los edificios antiguos, revolviendo los mechones de su cabello oscuro y trayendo consigo un aroma de jazmín mezclado con humo lejano de alguna cafetería cerrada. María se detuvo, clavando sus ojos en un punto invisible, como si intentara encontrar respuestas en la negrura que la rodeaba. Su pecho subía y bajaba rápido. Cada respiración parecía arrancada de un lugar profundo y doloroso. No había prisa, pero tampoco tiempo para detenerse. Algo la estaba devorando por dentro. Entonces, sin aviso, una mano suave y segura se posó sobre su hombro. Era Alejo, con esa mirada que nunca lograba descifrar del todo. Su presencia era tan inesperada como inevitable, y en un instante se acercó y sus labios rozaron los de ella. Un beso breve, casi un suspiro, pero lo suficiente para que el mundo a su alrededor se congelara y los ruidos habituales de la ciudad se disolvieran. No hubo palabras, solo ese instante suspendido. Un ciclista pasó a toda prisa y el tintineo de su campanilla cortó el aire, despertando a María de ese silencio momentáneo. Alejo dio un paso atrás, con una sombra en los ojos que no pudo esconder. ¿Por qué te vas?, susurró ella, sin esconder el temblor en su voz. Él no respondió. La calle, de repente, parecía demasiado estrecha para contener tanta tensión. Alejo giró en la esquina, dejando atrás un eco de incertidumbre y preguntas sin resolver. María quedó allí, sola bajo el farol que ahora parpadeaba con más insistencia, sintiendo que el vacío se abría dentro de ella, pero sin saber qué había hecho para merecer ese silencio. El frío empezaba a calar, pero no era el viento lo que la helaba realmente. Sus pensamientos se enredaban. ¿Qué era ese beso? ¿Un adiós disfrazado? ¿Una promesa rota? El aire nocturno parecía susurrarle que la vida podía cambiar en un instante y que a veces las respuestas más claras llegan solo cuando todo está en caos. El sonido lejano de un gato maullando rompió la tensión, pero María no se movió. Estaba atrapada en un momento que no entendía, con un único deseo: que Alejo regresara y dijera lo que no se atrevió a pronunciar. Pero la noche avanzaba implacable, y con ella la certeza de que algo en su historia estaba a punto de cambiar para siempre. Parte 2. Un café sin azúcar y demasiadas preguntas. Era lunes por la mañana y el cielo sobre Barcelona amanecía pálido, como si arrastrara el mismo cansancio que sentía María. La ciudad comenzaba a moverse con su ritmo habitual, pasos apurados, semáforos intermitentes. El aroma inconfundible de pan recién hecho que se filtraba desde las panaderías de barrio. María se sentó en la mesa del fondo del café La Perla, su refugio de siempre. El lugar olía a madera antigua, café fuerte y libros viejos. Desde allí podía ver a la gente pasar por la calle Verdi, ajenos a la agitación que llevaba en el pecho. Jugaba con la cucharilla, removiendo distraídamente un café que no había pedido con azúcar. No había dormido. No lograba olvidar el beso.
ni el silencio que vino después. Leía una nota en su teléfono por quinta vez. Hablemos mañana, necesito pensar. Eso era todo lo que Alejo le había dejado, 4 palabras colgadas como ropa húmeda en un alambre tenso. ¿Estás bien?, preguntó alguien a su izquierda. Era Clara, su amiga desde la universidad, con ese tono dulce y directo que solo usaba cuando realmente se preocupaba. ¿Crees que se puede besar a alguien y no sentir nada?, preguntó María sin rodeos, mirando su taza con una media sonrisa forzada. Clara la miró en silencio. Luego soltó una risa seca. Claro que sí, pero no con esa cara. María respiró hondo. No sabía qué le pesaba más, el hecho de que Alejo hubiera aparecido de la nada para besarla, o que se hubiera ido como si nada importara. La última vez que lo había visto antes de aquella noche fue hacía meses, en un evento cultural donde ambos fingieron estar bien, rodeados de gente, con sonrisas prestadas y ojos que evitaban encontrarse. ¿Tú crees que está con alguien más?, preguntó María. Clara se encogió de hombros. No lo sé, pero lo que sé es que algo cambió. En ti. María no respondió. Miró por la ventana, donde una pareja de turistas sacaba fotos a una pared cubierta de grafitis. En ese instante, una figura familiar apareció entre la multitud, alto, despeinado, con una chaqueta gris clara. Alejo, él, no la había visto aún. Caminaba lento, como si cargara una maleta invisible. María se congeló. El corazón le golpeó el pecho como si intentara escapar. ¿Es él?, susurró Clara. María sintió. Apenas. Alejo entró al café. Sus ojos la encontraron con precisión quirúrgica. Se acercó, pero su expresión no era la que ella esperaba. Ni una sonrisa ni culpa, solo una mezcla extraña de nostalgia y algo que parecía miedo. ¿Podemos hablar?, dijo él, sin sentarse. Clara, con la intuición de quien sabe cuándo retirarse, se levantó en silencio. Alejo se sentó. Hubo unos segundos de silencio incómodo, cargado de lo no dicho. Te besé, dijo finalmente. Lo sé, pero no fue un error. María sintió un escalofrío. No sabía si eso era una confesión o una advertencia. Entonces, ¿qué fue? Alejo la miró por un momento largo. Luego bajó la vista. Fue algo que no debía haber hecho, pero lo necesitaba. ¿Y ella?, preguntó María sin levantar la voz. Él parpadeó lentamente. Sofía no sabe nada. El nombre cayó como un puñal sordo sobre la mesa. No hubo lágrimas, ni escándalo, ni siquiera sorpresa. Solo una certeza incómoda que empezó a tomar forma. Había mucho más detrás de ese beso. Y entonces, antes de que María pudiera formular otra pregunta, él se levantó. Necesitaba verte, solo eso, y se fue, sin mirar atrás. María permaneció inmóvil. El café seguía tibio, la ciudad seguía viva, pero dentro de ella algo se había apagado, hasta que su móvil vibró. Un mensaje nuevo. Tenemos que hablar. Hoy a las 8. Es importante. No era de Alejo, era de Sofía. Parte 3. Verdades a media voz. El reloj marcaba las 19:56. María estaba parada frente a la entrada de un pequeño restaurante en Gracia, de esos que parecen invisibles para el resto del mundo,
pero que guardan conversaciones que nunca deberían repetirse. Vestía un suéter claro, sencillo, casi como un intento de no destacar. Apretaba su bolso como si eso le diera control sobre lo que venía. A las 20:00 en punto, Sofía cruzó la calle y se acercó a ella con una calma que no encajaba con la urgencia de su mensaje. Llevaba un vestido gris perla, sin maquillaje, el cabello recogido y esa mirada analítica que parecía verlo todo sin decir nada. María, de pie, no supo si saludarla con un gesto o con palabras. No hizo falta. Sofía solo dijo: «Ven». Pedí una mesa adentro. El lugar estaba medio vacío. La luz era suave, el murmullo de otras conversaciones apenas audible. Sentadas una frente a la otra, parecía que ninguna sabía por dónde empezar, hasta que Sofía, sin rodeos, fue al centro del asunto. «Sé que algo pasó. No sé exactamente qué, pero no quiero que me mientas». María sintió que el aire se volvía más denso. Sofía no tenía un tono acusador. No parecía estar buscando culpables. Su voz sonaba más a cansancio que a rabia. Eso la desarmó. «Fue un momento. No lo planeamos», dijo María finalmente. «¿Fue solo un momento?» María la miró. No supo si estaba siendo irónica o sincera. Le dolía más que Sofía no estuviera gritando. Le dolía que todo fuera tan sereno, tan contenido, como si la decepción ya hubiera pasado y solo quedara la aceptación. «No lo sé», respondió al fin. «No fue nada físico, solo un beso». Un silencio largo siguió a esa palabra. María se sintió al borde de un abismo, pero no había drama, solo realidad. Sofía suspiró y tomó un sorbo de agua. Alejo ha estado distante desde hace meses. Creí que era por trabajo, por el cansancio, pero ahora entiendo muchas cosas. «No fue por ti», dijo María. «No fue algo contra ti». «Lo sé. Por eso estoy aquí», respondió Sofía. «Porque no quiero quedarme con una historia a medias. Necesito entender si aún hay algo que salvar, o si ya todo se rompió». María no supo qué decir. ¿Qué se le dice a la pareja de alguien con quien se ha cruzado un límite? «Yo no puedo responder eso por ti», susurró. «Tal vez sí puedas», replicó Sofía, «porque tú sabes algo que yo no. Alejo nunca me habló de ti ni de cómo se siente cuando te mira, pero yo lo vi el otro día cuando pensaba que no me había notado». Hubo un instante de silencio absoluto, solo el tintineo de los cubiertos en otras mesas. Sofía se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Sabes lo que duele más?», preguntó con una sonrisa apagada. «No es el beso, es que lo hizo con alguien como tú, alguien que él escucha, alguien que conoce sus partes, que yo ni siquiera sabía que existían». María bajó la mirada. Algo dentro de ella se quebró en silencio, y justo cuando el momento parecía terminar, cuando Sofía parecía a punto de levantarse y marcharse para siempre, algo inesperado ocurrió. Desde la entrada del restaurante, una figura familiar apareció.
Alejo. Ninguna de las dos se movió. Él las vio, congelado. Claramente no esperaba encontrar esa escena. 3 personas atrapadas en una conversación que no se había ensayado. Sofía lo miró sin miedo. María, sin saber qué hacer, solo susurró. ¿Tú sabías que vendría? No, dijo Sofía, sin apartar la vista de él. Pero supongo que las cosas, cuando deben pasar, simplemente pasan. Entonces, sin aviso, Sofía se levantó, caminó hacia Alejo y lo miró directamente. Él abrió la boca para decir algo, pero ella simplemente lo interrumpió. Poema breve y seco de la realidad. Necesitas decidir quién eres antes de seguir actuando como si no fueras nadie. Y sin más, le dio la espalda y salió. Alejo miró a María. Ella no dijo nada. Él se acercó. Hubo un silencio incómodo. El restaurante, de fondo, seguía como si nada. Y entonces él volvió a hacerlo. Un beso, sin palabras, sin permiso, solo un impulso, igual de imprudente que la primera vez. María se apartó, confundida, dolida, sorprendida. Nadie dijo nada. Y sin entender bien por qué, ella se levantó y se fue también. Afuera, la noche era fresca, pero en su pecho el calor no se apagaba. Parte 5. Donde todo comenzó. A las 18:25, el cielo de Barcelona ya empezaba a teñirse con matices suaves de azul y gris. El aire tenía ese aroma familiar del Mediterráneo mezclado con café tostado que escapaba de los bares antiguos del Born. María caminaba lentamente por la calle Moncada, entre los adoquines y las fachadas envejecidas. Sus pasos no eran firmes. Eran casi de alguien que espera encontrar una salida invisible justo antes de llegar. La cita era donde empezó todo. Ese lugar no tenía nombre, pero lo tenía todo. Una pequeña galería escondida entre tiendas de arte, donde hace años, sin darse cuenta, Sofía y María se habían conocido mientras miraban la misma obra, un lienzo caótico de colores, imposible de entender, pero imposible de ignorar. Y ahí estaba Sofía, de pie, junto al mismo cuadro. No llevaba maquillaje. Su cabello, normalmente perfecto, caía algo desordenado sobre sus hombros. Parecía más joven, más frágil, o quizás simplemente estaba mostrando por fin su verdadera cara. María se detuvo frente a ella. No dijeron nada durante unos segundos. El silencio hablaba con la misma fuerza que el cuadro entre ellas. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Sofía al fin, sin mirarla directamente. «No», susurró María. «El día en que me di cuenta de que nunca pregunté si eras feliz». María no supo qué responder. La frase era simple, pero llevaba un peso inesperado. Era como una confesión sin culpa, como un acto de redención que no buscaba perdón, solo entendimiento. Sofía se acercó un paso. «Quiero que seas honesta», dijo. «Ya no para mí, para ti». «¿Y si no sé cómo hacerlo?». Sofía la miró por fin. En sus ojos no había rabia ni juicio. Solo cansancio y un poco de nostalgia. «Inténtalo», susurró.
María cerró los ojos por un momento. Respiró hondo. Estoy cansada de pensar en todos menos en mí, dijo con voz baja, quebrada. Estoy cansada de medir cada palabra, cada paso, cada emoción, para no romper algo. Estoy cansada de fingir que todo está bien. Sofía no se movió. Y Alejo, continuó María, no sé qué somos. No sé si fue real o si solo fue el eco de lo que me faltaba. Pero no lo busqué, solo pasó. Lo sé, interrumpió Sofía, con una paz inesperada. Y te creo. Esa respuesta desarmó a María, no por lo que decía, sino por cómo lo decía. No había tono acusador, era un cierre, no una herida. Lo amé mucho tiempo, continuó Sofía, pero también aprendí a soltar lo que ya no me ama como antes. No te culpo por nada, solo necesitaba entender. Se acercaron, no se abrazaron, no lo necesitaban, pero estuvieron lo suficientemente cerca para que se notara que, entre tanto silencio, aún existía respeto. Cuando salieron de la galería, el cielo ya estaba más oscuro. Las farolas encendidas dibujaban sombras largas en las paredes. Caminaban juntas, sin decir nada, hasta que Sofía se detuvo en la esquina. No sé qué vas a hacer con todo esto, dijo. Solo te pido algo. María la miró. Atenta, sea lo que sea, no lo hagas por culpa, ni por miedo. Hazlo por ti. María asintió. No prometió nada. No hacía falta. Se separaron sin drama, sin lágrimas, como si hubieran entendido que no todas las historias terminan con un cierre perfecto, pero sí con claridad. Esa noche, María caminó por la ciudad sin rumbo, como si esperara que la ciudad le diera una señal. Pasó frente a la terraza donde había visto por última vez a Alejo con Sofía. Estaba vacía, solo quedaban platos recogidos, copas medio lavadas y el reflejo de una historia que ya no existía. Cuando llegó a casa, encontró una carta doblada dentro del buzón. No tenía nombre, solo decía: si todavía crees que vale la pena, estaré donde fuimos valientes por primera vez. Era Alejo, no hacía falta firma. María se quedó de pie en el umbral, con la carta en una mano y el corazón latiendo en otra dirección. Valía la pena, pero antes de decidirlo, recibió una llamada inesperada. «¿Hola?», contestó. Una voz del otro lado, pausada, le dijo: «No eres la única con secretos, María. Hay algo que aún no sabes». La respiración de María se detuvo. En su interior algo giró. Y ahí, justo ahí, la historia dio otro giro, uno que nadie vio venir. Parte 6. El lugar donde termina el miedo. La llamada duró menos de 1 minuto. La voz era conocida, pero distorsionada por el ruido de fondo y la velocidad con la que hablaba. No había amenazas, solo una revelación que dejó a María inmóvil en mitad del pasillo. Sofía lo sabía desde hacía meses, sabía lo de Alejo, lo había descubierto por accidente y había decidido callar, no por debilidad sino por respeto, porque entendió antes que todos que no se trataba de traición, sino de confusión. María se sentó en el suelo. Sintió alivio, rabia y algo más difícil de describir.
Libertad. Por primera vez. No debía explicaciones a nadie. Todo lo que quedó era una página en blanco. 2 días después, María se presentó en el lugar de la nota, una pequeña librería frente al mar, donde Alejo y ella habían hablado sin filtros por primera vez. Alejo estaba ahí, hojeando un libro de tapas desgastadas. Levantó la vista, la vio y sonrió. Una sonrisa sincera, pero tranquila, como si también hubiera dejado de correr. Ella se acercó. No dijeron nada, solo se miraron largo rato. Entonces, María le entregó un pequeño sobre y dijo: «Esto es para ti, pero no tienes que abrirlo ahora». Y se fue. Alejo abrió el sobre minutos después. Dentro había una nota con solo una frase: «Gracias por enseñarme que a veces el final no es una puerta cerrada, es una ventana abierta». Y por primera vez, Alejo entendió que perder algo no siempre era una pérdida.